Aquí al lado de esta gasolinera porque eso de ahí es la avenida Guayacán, esto es un desvío, me parece que es Cumbres, la avenida Cumbres o algo así, y ese desarrollo que vamos a enseñar, el avance de obra, vamos allí. Pues esta es la plaza Golf y vamos a ir a conocer el desarrollo, se llama Origin Golf. Nos vamos a las oficinas, tenemos departamento de muestras, showroom, y ahí nos vamos a encontrar con Gerardo, aquí estoy acompañado de Adriana también. Vamos a conocerlo, es excepcional, me encanta este desarrollo. Lo primero que hicieron fue abrir este centro comercial para poner sus oficinas y poner otros negocios por aquí. Vamos a subir a la segunda planta. Pues aquí estoy en las oficinas con Gerardo. Gerardo, buenos días. Buenos días, Y bienvenido Adriana, Paco que ya están nuevamente. descansando. Mira, me voy a acercar a la maqueta porque es lo que yo creo que nos va a dar una idea muy exacta de lo que es el desarrollo. Luego vamos a conocer el avance de obra, vamos a conocer un showroom para que vean cómo es un departamento. Aquí en principio se estaba trabajando de 1, 2 y 3 recámaras, pero en este momento ya están vendidas los de una recámara, solamente nos quedan el 60% de las unidades ya están vendidas, nos quedan de 2 y de 3 recámaras, ¿es correcto? Es correcto, y un par de penthouse que todavía quedan disponibles, pero sí, ya una recámara sold out y también una tipología de 4 que ya también es sold out. A mí este desarrollo, cuando me lo diste a conocer, yo no lo conocía, no le di la importancia que tenía al principio. Cuando te conocí a ti, lo bien que lo explicas, la verdad que sí que se la di. Me gusta mucho. Estamos ubicados en una zona de Cancún. Explícame un poquito para que entiendan la zona donde estamos. Claro, pues miren, nosotros estamos ubicados exactamente sobre Avenida Colegios, casi esquina con la Avenida Guayacán. Guayacán, los que ya llevamos tiempo aquí en la zona y específicamente en Cancún, sabemos que es la zona de más desarrollo y alta plusvalía de los últimos, me atrevería a decir, 7, 8 años. Ha crecido enormemente. Es además una zona donde se han invertido entre el 2023 y el año en curso más de 8.500 millones de pesos en inversión federal y estatal en infraestructura, pasando por los temas del puente hacia la zona hotelera, la ampliación del Boulevard Colosio, así como el libramiento que nos trae desde el country hacia la zona de Avenida Guayacán. Adicional a esto, pues el segundo corredor gastronómico de la ciudad de Cancún justamente es la Avenida Guayacán y se ha convertido pues en la columna vertebral que une el centro, la zona hotelera y pues esta zona sur, que es donde están los desarrollos de mayor valor. Yo tengo entendido que esta avenida Guayacán, que estamos al ladito, se puso de moda hace unos años. Ya mucha gente de la ciudad empieza a venir aquí, a invertir en esta zona para vivir, pero también esta zona es buena para rentar, ¿no es así? Así es, bueno, pues con la estación del Tren Maya, que nos queda 12 minutos, 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, y adicionalmente reciente en septiembre se acaba de aperturar la plaza tipo outlet más grande de Latinoamérica, que es Gold Ground Outlet Riviera Maya, pues nos da muchísima oportunidad de mercado internacional y nacional que venga a tomar como base Cancún para poder llegar a los destinos tanto de Riviera Maya como de toda la península de Yucatán a través del Tren Maya y bueno, las demás vías de comunicación que existen. Ya lo sabéis, tenéis un desarrollo increíble, un metraje excepcional, porque lo voy a resaltar eso del metraje, quedan departamentos de 2 y de 3 recámaras, pero acordaros, 120 metros los de 2 recámaras, ¿cuántos metros los de 3? 150 metros promedio los de 3 recámaras. Y cuando yo os hablo de desarrollos con 2 recámaras en Playa del Carmen, cerca del mar, os hablo a veces de 57 metros, 60 metros, la mitad de lo que es un departamento aquí. Este desarrollo es increíble, está muy bien trabajado. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, si tú estás interesado en los de 3 recámaras, tenemos toda esta parte del edificio que son de 3 recámaras, a excepción de los penthouse que están arriba. Que quieres de 2 recámaras, lo tienes allí en el frontal. Como veis, todo da a las amenidades, piscinas. Y lo de una recámara que ya está vendido, esta parte de aquí y esta parte de aquí ya están vendidas completamente. Esto es donde estamos nosotros ahora, que sería el centro comercial que tenemos aquí abajo. Cuéntame un poquito más de la maqueta, porfa. Ok, bueno, pues aquí lo que podemos ver a simple vista pues son las amenidades al aire libre, obviamente la piscina que tiene 9 secciones, se incluye por algunas por mencionar, un jacuzzi, un fogatero lounge,
un espacio para los más pequeños, que es una piscina de 20 centímetros de estimulación temprana, terraza alberca, entre otras, lounge y gran salón. Sin embargo, muchas de las amenidades más importantes y más disruptivas están bajo techo. De hecho, casi 3,000 metros cuadrados de las amenidades son bajo techo. Se incluyen dentro de las más importantes, pues está la única pista de patinaje, es hielo sintético, la misma tecnología que se utiliza en Cirque du Soleil. Este espacio, bueno, pues son aproximadamente unos 115 metros cuadrados con su estación de descanso. Se utilizan patines iguales a los que utilizarías en una pista de hielo natural. Tienes además el Chef Kitchen, mini golf, gimnasio, entre otras, ¿no? La verdad es que está bastante amplia la variedad. Yo de verdad me quedo sorprendido con Gerardo. No sé ni cómo tiene capacidad para acordarse de todas. Son 50 amenidades. Yo no he conocido un desarrollo con más amenidades que este desarrollo que estamos hablando. Eso es increíble que lo pueda tener. También se pensó mucho en las amenidades en su momento porque estábamos en pandemia. Cuando esto empezó a originarse, así como se puede decir, estábamos en pandemia y le queríais dar todo lo que se pudiera dar cuando llegan a su departamento. ¿Es así? Así es, de hecho por eso es que se hicieron varias adaptaciones. Una de las adaptaciones más importantes y cruciales son los elevadores. Nosotros decidimos ir por un modelo que se le conoce coloquialmente como tipo camillero, ya que te da justamente el espacio para que entre una camilla con equipo médico. Obviamente también esto te facilita la mudanza y también pensando en ello, las puertas principales son más amplias de lo normal para permitir que las mudanzas sean algo sencillo de realizar. Son 4 elevadores en total, dividido en 3 módulos, entonces desde tu lugar de estacionamiento, que debo mencionar es completamente techado, tú estás a 25 metros promedio, subes y llegas muy fácilmente a tu departamento. Hablando de estacionamientos, ya que me lo has comentado, que ahí veo los de la plaza, ¿cuántas plazas de aparcamiento tienen cada departamento? ¿Los de 3 tienen las mismas que los de 2? No, los de 2 recámaras tienen a partir de un lugar de estacionamiento asignado. Los de 3 recámaras ya tienen 2. Sin embargo, a los departamentos de 2 recámaras se les dará la oportunidad, hay un número limitado de espacios, pero de comprar un segundo espacio. La verdad que el desarrollo es muy atractivo, muy llamativo. Los precios que tiene, que luego lo vamos a ir hablando, por los metros cuadrados que está ofreciendo, yo creo que son de los mejores del mercado. Y 50 amenidades, a mí me vino a la cabeza lo primero, yo voy a pagar mucho mantenimiento por mi departamento, pero resulta que van a pagar igual o menos que en otros desarrollos. ¿Qué se paga de mantenimiento? Ok, son 40 pesos por metro cuadrado, ya convirtiéndolo a dólares, pues más o menos dependiendo del tipo de cambio, serían aproximadamente 2.5 dólares por metro cuadrado. Bueno, vamos a pegar otro vistazo a la maqueta. Resáltame alguna cosa de la que estés viendo por aquí, por ejemplo. Ok, pues bueno, aquí, como te decía, a simple vista, en esta toma, pues lo que ves son los juegos infantiles, la terraza alberca que es techada, ahí están los baños vestidores. Más adelante, pues ya vemos todas las amenidades de la piscina, con los 8 ambientes, asoleaderos húmedos y secos, y las salas lounge que están alrededor de la piscina. Ya si nos vamos a esta esquina, bueno, está el lobby, con todas las áreas de coffee station, también tenemos la caseta de vigilancia, el acceso controlado. Aquí donde está el logotipo de justamente nuestro edificio de la marca Origin by Wolf y de la desarrolladora Wolf Towers, pues podemos ver un ventanal bastante amplio de este lado. Eso es el gimnasio, son 300 metros cuadrados, completamente equipado, eso es muy importante. Debajo de ese espacio están justamente la pista de hielo, el spinning y el fitness. Y las mesitas que ves son las 3 áreas grill, son 3 parrillas en total que hay y el Pets Garden. Adicionalmente contamos con servicios externos, entonces tenemos tintorería, tenemos también barbershop, salón de belleza, y bueno, pues no podía faltar obviamente también el spa, ¿no? Además, consultorio veterinario para las mascotas y un spa para las mascotas también. Hubo algo que me sorprendió también, que me hablabas de algo de MasterChef, en el sentido de que van a tener como cocinas para poderlas trabajar independientemente de lo que tú tienes en tu departamento, ¿no? ¿Cómo funciona eso exactamente? Así es, bueno, tenemos un espacio amplio que se llama el Gran Salón. Está conformado por salas lounge y por un espacio con unas mesas de degustación. Y pues la estrella de ese espacio es justamente la Chef Kitchen, que nosotros le decimos que es como el escenario de MasterChef. Consta de 3 counters que tienen 2 parrillas más los fregaderos en medio y tiene un área de frío y un área de horno. En ese espacio puedes
convivir con la familia, con los amigos, o bien puedes contratar a un servicio profesional, ya sea un chef o un servicio de catering, para que te preparen los alimentos o para que tú tengas ahí alguna actividad con tus amigos o familiares donde todos cocinen, todos participen y luego degusten lo que acaban de cocinar. Me parece estupendo, porque imagínate, tú compras aquí, me invitas ahí a tu casa, yo te puedo preparar una paella ahí, la degustamos todos, por ejemplo, y a disfrutar y a pasar la tarde. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a parar un momentito la cámara para saber exactamente qué debo preguntarle, porque estamos grabando sin nada preparado y yo lo que quiero es que vosotros, cuando estéis aquí, veáis este vídeo, sintáis que estáis conmigo, con él, y que le hacéis preguntas adecuadas para sentirte que estás aquí. Los de departamento de 2 recámaras que tenemos ahí no son todos exactamente iguales, puede haber desde 113 a 129, pero dependiendo del metraje vale un poco más barato, un poco más caro. También depende si está ubicado en esta parte o en la parte de atrás. Los de 3 recámaras sí son todos más o menos de 150 prácticamente. Sí, correcto, No al 148 y 100%, pero casi. 154. Y luego, pues depende también de la ubicación dentro del edificio, son un poquito más caros, un poquito más bajos de precio. ¿Qué precio les podemos decir ahora, antes de ir a ver lo que es el material con el que está construido y cómo se entrega? Ok, bueno, aquí aprovechando dos cosas. Uno, los precios de 2 recámaras inician desde 5.727.000, esa es una unidad con una vista exterior. Las unidades que tienen vista interior empieza desde 5.800.000. Todos los precios son en pesos mexicanos. Ahora, tenemos 2 variantes de 2 recámaras y de 3 recámaras. Hay unas unidades que se llaman lock-off, que es un departamento idéntico prácticamente, con la excepción de que una de las habitaciones se aísla para tener una entrada independiente. Esos inician desde 6.113.000 cuando es de 2 recámaras. En el caso de las de 3 recámaras, tenemos desde 7.200.000, que es uno de 3 recámaras, y el lock-off 7.286.000. Prácticamente lo cerramos a 7.300. No es mucho la diferencia en precio y te da esa versatilidad de tener 2 y 3 recámaras, pero con esa condición de tener una suite independiente. Estamos muy cerca de su entrega, va a ser en diciembre de este año. ¿Es correcto? A la hora de yo hacer un apartado, ¿cómo lo hago? Y si me dais facilidades de algún tipo. Ok, eso es súper importante y muy buena pregunta. Sí, tenemos un sistema de apartado muy bueno. En nuestro caso tenemos inclusive una plataforma digital en donde con cualquier tarjeta de crédito o débito internacional desde cualquier parte del mundo, sea Mastercard, Visa o American Express, con tan solo 50,000 pesos, tú bloqueas tu unidad en tiempo real. Y eso hace que tengas el beneficio, precio de preventa, congelar ese precio durante 15 días para revisar toda la documentación, hacer todas las preguntas y consolidar un plan de pagos. En ese sentido, los planes de pago tenemos actualmente la flexibilidad de aceptar desde 10% de enganche, 20% diferido de aquí a la entrega, que aunque la entrega es en diciembre de 2024, podemos extenderte ese plan de pagos hasta marzo. Entonces te damos 3 meses más para que tú puedas abonar ese 20% para completar. Yo calculo que casi 10 meses. 10 meses. Exacto. Tienes ahí de plazo. Para hacer un 20%. Sí, y es totalmente sin intereses. Eso es súper importante mencionar. Y luego el resto, a la entrega del departamento, puede ser por tus propios medios, puede ser con un préstamo hipotecario. ¿Y en el préstamo hipotecario me podrías echar una mano? Sí, totalmente. Tenemos convenio con todas las instituciones financieras dentro de México y también tenemos con opciones también dentro de México que le dan financiamiento a clientes extranjeros, completamente con nacionalidad extranjera y sin ningún vínculo con México, ya que en algunos casos deben de tener residencia. Tenemos opciones donde el cliente completamente puede vivir en Estados Unidos y Canadá y no tener ningún tipo de residencia en México y aún así obtener su financiamiento. Yo creo que lo has explicado muy bien, Gerardo. Nos vamos a ver cómo entregan los departamentos, qué material utilizan, qué equipación te van a entregar. Yo creo que si te está gustando, no lo dudes. Cualquier duda que tengáis se os va a comunicar. Yo os pongo en contacto con Gerardo y se os va a apoyar en todo lo que necesites. Nos vamos a ir al departamento como extra, que lo tenemos justo arriba. Aquí tenemos la alfombra. Este es el nombre del desarrollo. Esto sería la O de Origin, B-Golf, ¿vale? Vamos a entrar al departamento. Es un departamento de 3 recámaras, 150 metros. Y bueno, lo que estáis viendo se va a enseñar amueblado, decorado y equipado, pero él nos va a explicar lo que sí que entra y lo que no. ¿Es correcto? Es correcto.
Mira qué suelo. Este suelo que estamos viendo sí que va incluido. Un suelo precioso, ¿eh? Qué olor más rico. La puerta de entrada. La esencia de Wolf. Sala comedor amplia. Una cocina excelente, bonita, elegante. Yo quiero que tú me hables como si yo fuera una persona que te viene a visitar por primera vez, que no lo conocía el desarrollo y que de momento estoy enamorado con lo que estoy viendo. Perfecto. Bueno, pues lo primero que podemos apreciar aquí, que es uno de los diferenciadores, es la altura de 2,90, lo cual hace que pues tengas más metros cúbicos. ¿Y en qué se traduce eso? Una percepción de mayor amplitud, obviamente este es un ambiente abierto y pues te da esa sensación también de mayor iluminación. Al tener 2,90 de altura también te sirve para el tema de la temperatura, ya que el aire caliente se va hacia arriba y se mantiene mucho más fresco en el espacio donde estás, pues ahora sí que ya sea la sala o las recámaras, tienen de piso a techo 2,90 de altura libre completamente. También tenemos, una cocina que me parece de las partes más bonitas del departamento, con una barra de granito en una sola pieza pulida, bordeada a mano, lo cual lo hace pues prácticamente artesanal. Es una pieza también que tiene esta ampliación para que pueda servirte como barra desayunadora. La cocina está completamente equipada, es una cocina integral. Tenemos todo lo que son los cajones también con sistemas de cerrado lento y recubrimiento anti-moho y antihumedad, son completamente hidrófugas. La campana, la estufa de inducción magnética y el horno eléctrico están incluidos y aquí cabe mencionar, todo el edificio es libre de gas. Así que por seguridad vas a tener calentador, horno, estufa y todo eléctrico. En ese sentido, también hay ecotecnologías dentro de las amenidades, como calentador solar para climatizar la piscina, paneles solares para darle electricidad a las amenidades y bueno, tenemos sistema también de suavizador de agua para la grifería que también ayuda a tu piel y a tu... Bueno, estos son los termostatos del sistema Fan and Coil, lo cual es un sistema que viene integrado. En este sentido, el departamento o bueno, el desarrollador te da la opción de que tú elijas entre el sistema Fan and Coil o el sistema Mini Split, que es un poco más tradicional. Sin embargo, esto sí quiero aclarar, no viene en el precio los aires acondicionados. El cliente tiene la posibilidad de elegir entre esos dos sistemas, Fan and Coil o Mini Split. Estos muebles van todos, ¿no? Estos muebles van todos. Grifería, todo el espacio de almacenamiento. El espacio para el refri viene incluido, más no el refri. Sí, porque ya sabemos que las personas tienen su particularidad a la hora de elegir un refrigerador. Como veis, aquí donde está, este de mueble no está colocado como equipamiento. Ya esos son decoraciones personalizables. Está precioso, ¿eh? Pero sí, pues de alguna manera te puede servir como una inspiración. Se hicieron muebles a la medida y pues esa combinación de negro con madera realmente es muy bonita. A mí es de los muebles que más me gusta precisamente. Está espectacular. Fíjate el tema de luces escondidas ahí. Sí, ese es otro detalle, qué bueno que lo mencionas, es la luz indirecta. Todas esas molduras van a estar incluidas ya en el departamento para la luz indirecta, tanto en sala comedor como en las habitaciones. Mira que sala comedor amplia, ¿no? Lo que sigue, porque fijaros, desde la puerta que entramos allí, un pequeño pasillo, tenemos esta sala, bueno, esta mesa de comedor, pero fíjate donde tenemos la sala del sofá para descanso, la distancia que hay, tremenda distancia, también de la cocina hasta allá, la terraza, que debe ser una terraza amplia, luego iremos a lo que es el closet. La terraza, como habéis visto, es ancha, no es larga, sino ancha. Vistas que tenemos a zonas de Cancún, desde aquí, pero lo que vamos a ver es el interior, las amenidades, que es mucho más bonito. Sí, exacto. Esta vista pues es exterior, obviamente en este momento nos encontramos en pues, lo que es el roof o la azotea de la plaza comercial. Sin embargo, lo que tú vas a ver directamente pues va a ser la piscina, todas las amenidades que vimos en la maqueta y el muro que está puesto aquí pues no va, obviamente. Pero lo que sí cabe resaltar de esta terraza, en lo particular yo que he conocido varias, es justamente lo ancha que es, como para que tengas muebles realmente te puedas sentar y caminar dentro de la terraza y que tienes privacidad. Está completamente cerrada, entonces en ese sentido también es algo positivo. Vamos a entrar de nuevo.
Entonces el suelo me confirmas que es este suelo que se entrega y el de la terraza este, ¿no? Exacto. En Para la que- terraza obviamente es más rugoso para evitar los deslizamientos, los resbalones, y en casa ya adentro pues sí ya tiene el brillo. Estas persianas tenemos una que es mosquitera, perdona, persianas, lo he dicho mal. Y el cierre de aluminio que tenemos para que no entre ningún sonido, ¿no es así? Exacto. Entonces, bueno, canceles. Entrando Los en canceles. temas de cancelería y cancelación de ruido, 9 milímetros el exterior, 6 milímetros estos. Todas las ventanas, tanto de habitación como de terraza, tienen filtro UV. Eso también va a evitar la entrada del calor. Y pues como podrás darte cuenta, se canceló completamente el ruido exterior. Sí, ningún ruido. Estamos. Esta recámara viene a ser la principal, ¿no es así? Es correcto. Ahí Déjame dentro nada vamos a más. tener nuestro baño privado. ¿El de 3 recámaras Así tiene es. 3 baños o tiene 2 baños que comparten las otras 2? Ok, justo eso es uno de los grandes beneficios que tienen nuestros departamentos. Al mismo tiempo que tú mencionaste que prácticamente duplicamos los espacios que comúnmente puedes encontrar dentro de la oferta de Riviera Maya, aquí en Cancún tenemos también la cualidad de que los departamentos tienen 2 baños y medio, en nuestro caso, los de 2 recámaras, y 3 baños y medio, los de 3 recámaras. Entonces, tenemos cada habitación con su baño completo, completamente individual y privado en cada habitación, y adicionalmente un baño para las visitas. Eso está increíble, está buenísimo. No me lo esperaba, ¿eh? En serio. Buenos metros, bien aprovechados. Luego vamos a ver la distribución cuando estamos en la entrada para ver las otras recámaras. Vamos a entender esa luz que tenemos Sí, en el baño. El walk-in closet que tenemos aquí. Aquí, este walk-in closet te lo entregan así como se ve. tal cual, sin las camisas, pero Es- los espacios exactamente así. Cabe resaltar, aquí por ejemplo tenemos el logotipo de la marca, de toda la carpintería. Es la marca Innovica, orgullosamente una marca 100% mexicana de Jalisco. Aquí también, bueno, podemos observar que son mm, carpintería de alta calidad con materiales que ya están comprobados en la zona, ya que, bueno, no lo mencioné antes, pero nuestra empresa lleva más de 20 años construyendo hoteles Gran Turismo para marcas tan importantes como la cadena española Riu, Barceló y Excellence, tanto en México como a nivel Latinoamérica, con presencia en 8 países a nivel internacional. Total, que están acostumbrados a trabajar con la máxima calidad. Es correcto. Bueno, pues hemos visto el walk-in closet, que es como una habitación, está buenísimo. Y ahora vamos a ir a lo que es el baño. Con 2 espejos, ¿van incluidos los espejos? Los espejos van incluidos. ¿Este mueble también? El mueble, cabe mencionar que esto tiene un acabado en mármol con el detallado de entrecalle, una sola pieza, también pulido y bordeado a mano. Se incluyen también las 2 lámparas auxiliares, el cancel en el baño, los acabados en porcelanato, el reposet para las personas con movilidad limitada y el detalle de la doble regadera con monomando independiente. Es un concepto totalmente apegado a los estándares hoteleros de alta calidad y pues bueno, ahí ponemos el sello de la marca. Está buenísimo, ¿eh? Esto, cuando vemos la... Cuando dan un precio de un departamento y tú ves cómo está equipado, qué materiales están utilizando, es cuando le das más valor aún a tu dinero cuando lo ingresas, ¿verdad que sí? Es correcto. Cuando inviertes aquí. Y que sean de alta durabilidad, eso también te da muchísima tranquilidad. Vamos a irnos ya otra vez como si fuera la entrada para ver la otra parte, para que vean la distribución que tenemos. Fijaros lo ancho que es los espacios. La comodidad que tienes al andar. Yo voy con unas zapatillas de playa, por eso quizá haga un poco de ruido. No es lo más adecuado para andar por aquí. Mira, ahí donde está Adriana sería la entrada del departamento. Y como veis, el espacio del pasillo es muy ancho. Entonces yo tal como giro aquí, la sala comedor, la cocina, la recámara, la terraza, pero fijaros aquí qué bien distribuido está. Tenemos 4 puertas. El medio baño será ese de enfrente, que Es sí, de la justamente visita. este, a ver, te lo muestro rápido. ¿Por qué me he fijado en el medio baño? Porque lo han colocado de tal manera que sientes gusto de venir aquí, aunque seas una visita y que te traten un medio baño que no es pequeño, que no es un bodeguero, como me han enseñado otros. No, es un medio baño hecho con cariño. Bueno,
tal como entramos de la puerta que es ahí, la primera recámara es esta. ¿Quién diría que es una recámara que no es principal? Exacto, la verdad es que está... Porque fíjate qué decoración habéis hecho más bonita con tu baño allí. Aquí va incluido, no va incluido el aire acondicionado, que ya me lo comentaste antes, pero estos armarios closet sí El que van closet de incluidos. pared sí, como lo mencioné antes, toda la carpintería está incluida. Entonces tu closet, ya sea walk-in closet o closet de pared, va incluido. El tema de luces arriba también van incluidos. También va incluido y esa luz indirecta, la moldura, ese diseño va incluido tanto en habitaciones como en sala comedor. Pero qué bueno que lo enseñéis así decorado y amueblado para que se den cuenta de lo grande que es la recámara. Se puedan hacer una idea de cómo la podrían dejar. Yo ahora me voy a esta parte para enseñar la otra, que está en mi espalda. Ahí tenemos una buena entrada de luz. Y ahora lo mejor, estás en tu recámara, no molestas a nadie, tú te cuidas, tu baño. Y el baño lo entregan bastante completo. Solamente lo que no entraría aquí en este baño sería lo de decoración. Todo lo demás va incluido, que sí. Es correcto, tanto el nicho como el porcelanato texturizado, el cancel, nuevamente counter de mármol, y eso es algo que a mí me gusta resaltar mucho aquí de Origin by Wolf. No cambiaron las calidades de los departamentos ni por tipología, ni por el tema de que si es una recámara máster o es una recámara secundaria. Mantuvieron el estándar, es el mismo mármol, es el mismo espejo, la misma luz auxiliar, incluso para el de visitas, porque a veces eso nos pasa, ¿no? Que de repente entramos a la habitación máster muy bien equipada, pero a las secundarias no les dan el mismo amor como tú bien dijiste. Bueno, pues aquí ya lo estáis viendo. Mosquitera también, aparte de entrada de luz. Y nos vamos ya a la segunda. Me gusta mucho cómo han dejado esto de aquí. A la segunda recámara que no es principal, que sería la tercera. Y hay algo que no hemos mencionado, que luego vamos a hablar de esto. Fíjate tú, qué espacio más bonito tenemos ahí. La otra recámara, como veis, tiene una cama que no es una king size, pero es una matrimonial. Ya veis dónde está Gerardo, tema de luces. Aquí tenemos el closet de calidad, no, lo que sigue. Sensación de fortaleza, nada de que estés delgadito y lo doblas, que eso ocurrió en algún que otro sitio cuando voy. Y sí, pues ya lo veis. Vamos a ver el baño. Lo que estabas diciendo, que cuidan las calidades, da igual el departamento, en qué zona estés del departamento, que todo lo que estáis viendo se entrega. A excepción de la decoración, aquí en el baño. Y bueno, pues queda una parte que no me la habían mencionado, ni yo tampoco, yo no lo sabía. Tenemos área de lavado. Sí, Y exacto. un buen área de lavado. Exacto, aparte es muy amplia, entonces de repente la gente que sí requiere espacios para almacenar, blancos, o quiere más alacena, o simplemente requiere una bodega, pues lo puede hacer justamente en ese espacio que es súper amplio. Pues ya hemos visto todas las recámaras y ahora el espacio del área de lavado, ya lo veis, se lo han puesto separado para que veáis lo ancho que es, cuando te venden otras que está abajo la lavadora y arriba la secadora. Tú puedes elegir. ¿Por qué? Porque si tú quieres quitar una de ellas y que esté arriba, ahí puedes poner estanterías y puedes guardar como bodega. Exactamente. Y aquí es donde tenemos el calentador. El centro de carga y se incluye el lavadero también. Pues a mí me impresiona mucho el showroom. Esto ayuda mucho en las ventas, ¿a que sí? Estoy seguro. Cuando Sí. han venido con clientes y han visto cómo lo vais a entregar, deben de decir entre las amenidades, 50 amenidades, excelentes amenidades. Que no las hemos recorrido todas, pero que luego a lo mejor cuando me pase los renders se las voy a colocar todo lo que pueda. Sí, correcto. De hecho, tenemos también un recorrido virtual donde se puede utilizar la tecnología de metaverso. Y bueno, aquí dentro del showroom, pues sí tenemos los equipos Oculus para que pues la experiencia sea inmersiva y tengan una experiencia sensorial de estar dentro de las amenidades o de los departamentos. Quienes estén a distancia, no se preocupen, pueden también hacerlo vía internet. Tú les mandas el link a través de Paco, piden ese link y pueden recorrer los departamentos y las amenidades. Y van a ver las texturas, las alturas y los ambientes
de muchas de las amenidades y de todos los departamentos. Bueno, ahora ya para que se queden convencidos que se va a entregar a final de este año, ¿les podemos enseñar cómo está el avance de obras? Por supuesto, sí, para eso estamos, claro. Venga, nos vamos para verlo. Acordaros que este es el edificio, esto de aquí que vemos es el cuarto, quinto, sexto, séptimo y el octavo, el de arriba, ¿no? Exacto. ¿Cuántos departamentos son que no lo hemos dicho? ¿Te acuerdas? Ok, son 121 unidades. 121 unidades, Dividido en de las 8 que por la niveles. parte de atrás no hay vistas, solamente serían pasillos para entrar, a excepción de algunas zonas como esta o aquella de allí que tienen terraza y hay departamentos externos, pero muy poquitos. Casi todo es así. Ya lo estáis viendo, aquí desde la cuarta planta para abajo ya están dividiendo los departamentos por dentro y de Correcto. aquí para arriba los próximos días, ¿no es así? Así es, exactamente lo están haciendo. Voy De a abajo hacia enseñar la arriba. cámara por aquí, a ver si se ve la parte de abajo para que vean que estamos a un nivel bastante alto. Voy a subir la cámara y ahí lo podéis ver. Es un buen desarrollo, ya lo estáis viendo, buen material que están usando. Sí, Y- aquí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, resaltar, es muy importante, nuestra losa es nervada, es de 35 centímetros de grosor, aparte el sobrepiso, entonces cuando tú ves las columnas y lo robusto de las traves, ya te das cuenta pues de cómo está el nivel de acabados de construcción. Pues tenéis, para que os quitéis dudas, tenéis el departamento de muestra, el lugar donde están las oficinas. El desarrollo ya prácticamente levantado hasta el final. Se entrega en pocos meses, digamos que diciembre ya se acerca en breve. Y una forma de pago que os quieren ayudar para que se queden con uno de ellos, ¿es así? Es ¿Qué correcto. tipo de personas son las que te están comprando aquí? ¿Las que quieren para invertir solamente o las que quieren para vivir? Pues ha habido, la verdad, mayormente gente que ha invertido como second home, son de fuera de la ciudad, tanto nacionales como extranjeros, y que eventualmente están pensando en tomarlo como su vivienda principal, no necesariamente de inmediato. Y el otro porcentaje importante ha sido justamente de inversionistas, tanto para renta fija como para renta vacacional, ya que ambas modalidades se pueden hacer dentro del desarrollo y está contemplado dentro de nuestro régimen y con todos los estándares de calidad. Pues yo creo que ya no tengo nada más que preguntarte, Gerardo. Yo Pues, creo que aquí nos vamos a despedir. Excelente. Y espero venir más Tu adelante, visita. No, antes al de la contrario. entrega, y ya que me enseñes el edificio ya con todo acabado por ahí. Claro, lo que queremos es ya en cuanto estén las amenidades mostrárselas porque la verdad es que va a ser fantástico poder entrar a la pista, estar ya dentro del minigolf, dentro de todas estas amenidades que suenan tan increíbles y que lo hagan pues realidad, ¿no? Y que lo podamos vivir. Aquí me voy a traer a Alex para que ese día disfrute un poquito de la pista de hielo y un poquito del minigolf. Seguro, con gusto. Venga, un gusto de estar contigo y de enseñar este desarrollo. Perfecto, bienvenido cuando gustes. Hasta luego. Bye. Chao.
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues por aquí vamos por la zona hotelera, acompañado de Adriana. El chavalote ya nos dejó, ya se va a pasar el día ahí en el iPad. Si luego puede, el chaval, pues nos mandan para que reportaje y ahí él lo pondría. Espero que os guste. Si no puede, pues no pasa nada, que disfrute el día. A lo mejor hasta nos vuela un vuelo de dron desde el mismo hotel, que quedaría muy bien, la verdad. Pues el día de momento es estupendo, que yo he leído el tiempo que a partir del mediodía quiere llover por aquí. A partir de las 3 de la tarde, 2, 3, 4 aproximadamente. Playa Marlin iríamos por aquí, esto es el Cucuclán, y luego más adelante tenemos el centro comercial La Isla, aquí a la izquierda. Aquí debajo, si queréis ir a Playa Marlin, también podéis aparcar el carro. Estamos en Plaza Forum. Si quisierais ir a la playa Gaviota, Gaviota Azul o Playa Forum, como la queréis llamar, detrás del cartel de Cocomongo, aquí detrás, ahí a la derecha, justo ahí a la derecha, está la entrada. Nosotros nos vamos a parar para desayunar en el Chedraui, porque tenemos aparcamiento y aparte, pues también ponen muy buena comida. Tú la eliges, ellos te la hacen. Dices, pues ahora lo vamos a comprobar. Y de ahí ya nos vamos a grabar un desarrollo, el que comenté antes. Bueno, pues tenemos enfrente Playa Caracol. No sé si luego me va a dar tiempo de grabar un momentito en la playa, a ver cómo está por aquí. Porque esta playa de Playa Caracol da frente a Isla Mujeres y es más raro que se llene de sargazo, bastante más raro. De todas formas, no hay mucha cantidad del día de hoy en el mar. Bueno, pues nos vamos a parar aquí en el Chedraui que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha estaría Playa Caracol. Este de aquí nos vamos a parar a desayunar. Y Playa Caracol aquí a la derecha. Bueno, pues aquí estoy en el Chedraui. Acabamos de pedir un café y un chocolate. Adriana me está pidiendo la comida por allí, por aquella parte. Bueno, luego grabo un poquito más. Bueno, pues hoy que es más temprano ya veis que se ve más bonito lo que es pues la laguna, aquí al ladito del Chedraui. Nos vamos ya a desayunar, que tenemos las cosas en la mesa. Aún me toca, me están preparando una carne. Ahora de momento lo que tenemos ahí son el café, el chocolate y unos panes. Los panes los agarras de la panadería y luego los pagas aquí. Pues Adriana se ha hecho un combinado de huevos revueltos con jamón y arroz, el café con leche, el agua de guanábana, el chocolate que le he pedido yo y una carne a la plancha. Y ¿dónde se vamos a desayunar? Aquí tengo el pan, pero es para casa, unos pastelitos que tengo allí. Y esto es lo bueno de venir aquí, pagas precios de supermercado y te lo dejan a precios así, te lo dejan cocinado. Vamos a ver si grabamos un momento en Playa Caracol, a ver qué tal está. Vamos para allá. Aquí estoy estrenando en Playa Caracol, el Chedraui está enfrente. El mar se ve precioso, el color del agua es divino. Nada de olas, nada de sargazo. Enfrente tenemos Islas Mujeres y esto está para hacerle una foto. 11:45 de la mañana. Qué cosa más bonita de agua. Bueno, vamos para acá un momentito. Acabo de dejar a Adriana en el auto porque lo tuve que sacar. Acordaros nada más que 15 minutos una vez que has pasado por caja y te han actualizado el pago del aparcamiento. Así que preferí dejarlo fuera. Fijaros qué hermoso está el mar, qué bonito. Una preciosidad. Y el color del agua divino. Bueno, pues precioso que sí.
Luego si puedo me acerco a bañarme, no sé si a esta playa o a otra, pero como veis el mar precioso. Y a esta hora que ya estamos al mediodía, el color del agua divino. Y diría más, cuando digo a veces que encontramos que el mar abierto se ve muy bonito el agua, aquí también se está viendo del mismo color. Otras veces está como un poquito más apagado, pero no, hoy está precioso, divino. Y las mujeres la tenemos ahí enfrente. No sé cuántos kilómetros habrá de aquí a allí, pero no hay mucho, a lo mejor hay 5 o 6 aproximadamente, no lo sé. Saludos. Bueno, me voy a subir aquí a este muelle. Y voy a hacer alguna foto desde aquí. Acordaros que aquí paran algunos ferries. Allí tenemos el Paro, justo ahí delante, y el chavalote ahora que está en el hotel. Espero que también os vuele otro dron, otro vuelo de dron. Y si ocurre así, si me pasa el vuelo de dron el chaval desde el hotel, aquí os pongo el vuelo de dron desde el hotel. Venga, vamos a seguir. Qué hermosas vistas. Pues si hemos puesto el vuelo de dron, qué bueno, no lo sé, hasta que llegue a casa. Pero vámonos, vámonos, que Adriana me está esperando en un lugar que yo no debo de pararme más de 5 minutos porque puede parar una patrulla y... o bueno, donde he parado no creo que molesta a nadie, si no, no hubiera parado ahí. Pero aún así, no quiero dejarla en el auto y yo estar aquí más rato de que debería. Precioso, Playa Caracol, recomendable para el día de hoy, claro que sí. Lo que pasa es que estas fotos no las voy a poder subir ahora, las acabo de hacer con la Insta360. Y bueno, ya lo veis que aquí también tenéis camastros si queréis rentarlos, restaurantes aquí al lado, y si no el Chedraui, que podéis aparcar allí y encima comer como hemos comido nosotros a precio de supermercado. Eso lo vais decidiendo. Me voy hasta la carretera y al ladito tengo el carro. Venga, seguimos. Qué bonito es este hotel, por lo menos lo de fuera, sí. Está en Playa Caracol este hotel. Es el río Palas, pero no sé cómo se llama. Plaza de las Américas o algo así, o las Américas. Las Américas, creo que se llama. Y la próxima playa que vamos a ver, desde la carretera, un poquito lo que es la zona donde te meterías con el carro, es Playa Tortugas. Esto es Playa Tortugas, por ahí, aquí entrarías, por esa parte. Ahí entrarías con tu auto, si hay sitio puedes aparcarlo y disfrutar. Es otra playa que me gusta mucho. La conocí cuando fui al consulado de aquí, bueno, el cónsul honorario que tenemos aquí en Cancún, para arreglar los papeles de los españoles. Y me fijé en esa playa por casualidad, saliendo. La descubrí hace como 7, 8 años, más o menos, quizá 9. Bueno, pues seguimos por aquí en la zona hotelera, nos vamos a la avenida Guayacán. No sé cómo haré el vídeo, si haré 2 vídeos, uno de las playas y otro del desarrollo, o le pondré un poquito después del desarrollo, ya veremos. No sé cómo lo voy a unir. Ahora, mira, aquí en esta parte, después de este hotel, que creo que se llama algo de Maya, ya no me acuerdo, este hotel blanco y oscuro, está al lado de Playa Langosta. Casa Maya se llama exactamente, ahí lo tenéis. Justo aquí donde termina, donde está el tobogán, a la derecha es para entrar, donde están para autos aquí. Eso para entrar al aparcamiento, está lleno y si sale uno, entra otro. Y en la siguiente playa es la que tenemos para ir a Islas Mujeres con los ferries de Xcaret, donde está Playa Linda, donde está el mirador de Xcaret, que puedes subir con el mismo ticket que pagas el traslado en el ferry. Ahora en breve lo grabo. Aquí a la derecha está el mirador de Xcaret, esa torre técnica que tenemos ahí. Y los ferries que salen en Xcaret están aquí. Mira, ahí hay uno, en un rato va a salir. También están los barcos piratas para el espectáculo ese de pirata, con restaurante. Y este edificio de acá, por aquí entrarías al aparcamiento para dejar tu auto. La verdad que tiene bastante lugar aquí a la derecha. Y nosotros seguimos y ya nos vemos, nos vamos a la avenida Guayacán. Nos despedimos de la zona hotelera. Este es el puente que están haciendo para pasar por encima de la laguna, el nuevo puente. Este es el avance de obra aquí dentro de la rotonda. Por lo
quiero grabar un poco. Y nada, por ahí pasarán los coches igual como por allí, se ve. Va a ser un puente increíble. Y bueno, y nos va a dar otra forma de llegar a la otra parte de la zona hotelera. No sé exactamente dónde terminará, me pareció entender que cerca del centro comercial La Isla, pero no lo tengo claro, no lo sé. Y todo esto va para allá y luego se une por encima de la laguna. Si tuviéramos el vuelo de dron del chavalote, pero hoy no podrá ser, tendrá que ser otro día. Nos vamos al Gran Outlet, allí espero verme con María, que ya llegó de España. Y nada, saludarles, vamos a comer con ellos, por aquí a la izquierda, ¿no? No es Gran Outlet que tenemos aquí en la Federal, no, me refiero al outlet que tenemos aquí en Cancún ciudad. Esto llega a ser también parte del puente, Nichupé se llama, creo. Y bueno, pues haciendo los avances de obra, han quitado carriles aquí para poderlo hacer por medio. Y ahora en breve, son ahora las 1:40, en breve vamos a comer con ella. Vamos a ver qué se cuenta, qué nos cuenta. Y una alegría poderlo saludar. Al outlet de aquí de Cancún, de la ciudad. Ya voy a girar por aquí para meterme en los aparcamientos. Justo es esto de aquí, de la derecha. Y vamos a entrar por aquí. Tarifa por fracción 13 las primeras 2 horas, 13 pesos. El coste 13 pesos 2 horas y el resto, pues no sé. No sé si estaba en 8 pesos o algo así. Vamos a aparcar por aquí cerca. Este es el outlet que tenemos aquí. Se puede decir que la entrada principal, una de ellas, hay otra más arriba. A veces puede venir por aquí, por aquella. Aquí veníamos a veces con Alex, que quería buscarse pues alguna zapatilla deportiva un poco más económica. Ahí tenemos a María, nos vamos a saludar. Qué bueno. Qué bueno verte de nuevo, qué bueno. ¿Cómo estáis? Bien, otro. ¿Todo bien? Bien. Paco dice a ver si se han equivocado y han ido al otro outlet que estaba por ahí. No, estamos por aquí. Sí, Pero bueno, estáis cerquita, ¿no? De aquí. sí, estamos justo a la otra vuelta, caminando. Claro, nos va bien, hasta que no nos ven el coche estamos atados de pies y manos. A ver si veo por aquí abajo. Sí, yo no lo voy a grabar porque ya sabéis que Paco pues tiene su trabajito y no debo de grabar. Y bueno, así está la plaza el día de hoy. Luego hablaré con María que nos cuente un poquito cómo está todo. Ahora mismo, entre semanas, mediodía, no hay tanta gente, más los fines de semana. Pero ya veis las ofertas que hay en cada lugar. Que te manda saludos, Pepi. Ay, Pepi, gracias. Igualmente. Ayer me estaba recordando que te grabe, que quiere verte. Pronto estaréis aquí de nuevo. Sí, ¿no? Ya con muchas ganas de que aquí nos juntemos toda la familia, la verdad. Qué bueno. Bueno, Pepi y Miguel, saludos. Voy a parar un ratito. Bueno, pues aquí pasa el tren, qué bueno. Pues aquí vamos a comer en el TOC. Aquí María lo tenemos cerca de donde están ahora. Y nosotros ya lo conocemos de la Plaza de las Américas, la verdad que nos gusta un poquito. Hay un menú del mediodía que creo que estará bien. Pues este es el menú que tenemos aquí, un menú del mediodía más económico. Y el local la verdad que se me antoja que es elegante, está bonito. Hay un aire acondicionado que se agradece. Y nos vamos a sentar a ver qué pedimos. De cerdo, con mole, con arrocito y por aquí tenemos pollo, ¿no? Sí, no, es lo mismo pero sin el mole. Ah, sin el mole, ok. Sí. Pues nada, vamos a ver qué comemos un poco. Este es el plato que me voy a comer yo. Tiene pechuga de pollo con salsa verde, puré de papa, ensalada y un panecito aquí. Vamos a comer.
Enchiladas divorciadas, pero aquí hay dos salsas, aunque parezca una. Una y dos. Por Una eso. de qué es y otra qué es. Una es, hay chile guajillo y creo que chile pasilla. No sé. Pues Pero nada, se ve excelente y huele que alimentan. Son enchiladas norteñas, no divorciadas. Pero bueno, yo está las bien. quiero divorciar. Postre, igual María que Adriana, el helado de chocolate y una crepa que me han puesto a mí. Y también a Pablo. A ver, Adriana, que le estabas comentando que he hecho el primer pastelito de manzana en casa. Una tarta de manzana. Ya sabéis que María hace excelentes postres, ¿es así o no? Sí, bueno, intento Intentan. mejorar un poco. Y cada día saludables, más. ¿no? Saludables, sin azúcar, sin gluten. Hay que seguirte. Sí. Hay que seguirte porque poder comer siendo diabético o no siéndolo para estar sano, tengo que tener la seguridad de que tú me estás ofreciendo que sea bueno. Pues sí, la verdad es que cuesta muy poco hacerlo y podemos comer saludable, rico y con pocos ingredientes. Tampoco se necesita demasiadas cosas. Pero siempre hay que ponerle amor, cuando cocinas amor, eso siempre. Sí, te puede salir mejor o peor, pero si no te sale la primera, la segunda seguro que sí. Bueno, ¿vas a seguir subiendo vídeos estando aquí? Sí, ahora he grabado uno y en cuanto se edite, a ver si lo subimos y espero que les guste. Nos vemos pronto, ¿te parece? Vale, muchas Venga, gracias, Paco. hasta luego. Chao. Chao. Pues aquí estoy en el Hotel Gran Oasis haciéndoles un pequeño reportaje. Justo ahora son las 5 de la tarde, día 25 de abril. Disfrutando un poco pues del Day Pass, que bastante me agradó. La anterior vez que estuve con mi hermano, estuve con mi papá y Adriana. Y bueno, pues esta vez me vine yo porque pues me gustó bastante, ¿no? Miren, aquí tenemos al pavo real. ¿Qué digo? Este pavo real antes había abierto sus plumas, pero pues ahora no las quiere abrir, el majadero. Pero está muy lindo. Y nada, pues les quiero mostrar un poco cómo se ve, qué tal está el ambiente, cómo están las playas. Y bueno, lo más seguro es que me meta también un poco al agua para que la vean y la disfruten, igual que yo. Pero bueno, creo que mi papá también se habrá metido en alguna playa, no lo sé. Yo creo que me meteré ahora, así que para allí voy. Bueno, ya chicos, nos encontramos en la playita, nos vamos a meter. Y pues nada, les voy a enseñar qué tal está, a ver si está movida o no lo está. Y se me acaba de olvidar la gorra, que la traigo puesta. Bueno, ahora voy. Aquí está. Pero bueno, de ahí en fuera, bastante rica la arena, me encanta la arena. Solo hay un poquito de pedazo de orilla, insignificante. Bueno, sí está un poco bravo las olas, pero no está mal. O sea, sí se puede meter uno. O sea, de que literal sí se puede meter la alberca. Solamente que pues si quieres algo tranquilo, pues mejor la alberca. Y bueno, pues está bastante buena el agua. Hay bastantes olas, pero está divertido. Está divertido. Para las personas que no les gustan las olas, pues bueno, no pasa nada. Ahí tienen las piscinas, las albercas. Si no, vayan aquí al mar a divertirse, a sentir el agüita. Pero bueno, tampoco son olas grandes, simplemente que como está un poco profundo, pues sí se siente grande la ola. Como mucho la ola será de 1 metro. Por ejemplo, esa sí es de 2, pero se revienta rápido.
Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de drone, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual.
Hola a todos. Quiero aprovechar este video para pedirles su apoyo. Si están interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Maya, les pido que se comuniquen directamente con Paco, utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Recientemente, nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto. Muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria, pensando que obtendrán un mejor precio. Sin embargo, quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria. Al comunicarse con ellos, los inscriben en su base de datos y, lamentablemente, nos excluyen de la comisión, a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya. Les pido encarecidamente que evitemos esta situación. Si están interesados en alguna propiedad, por favor, comuníquese directamente con Paco, que les ayudará y brindará toda la información que necesiten. Quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales. Agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. Estamos como en una especie de mirador que, bueno, a ver, no es de mucha altura, pero pues da las vistas de toda la piscina del hotel y pues de las vistas un poco del mar. Ahora mismo ya son las 6:19 de la tarde. Estamos apreciando un poco de aquí del maravilloso resort. Está bastante lindo. Vamos a ir a comer en cuanto podamos. Aquí tenemos también una pequeña fuente bastante linda, con esas dos sillitas bastante coquetas. Y nada, pues la verdad es que disfruté un día bastante bonito, es tranquilo. Cuando vienes a un resort, la neta, lo que vienes es a relajarte. A relajarte, a pasarla bien, a pues estar con la familia y disfrutar de las playas de Cancún, de las piscinas. Por ejemplo, pues estas piscinas están bastante bien. En la tarde, tipo a las 2 de la tarde, se vuelve muy caliente las piscinas, o sea, en el sentido de pues el sol está todo lo que da. Pero está rico, la verdad está bien para bañarse. La canción que están poniendo ahorita está muy rara, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos disfrutando de las áreas recreativas que tienen aquí en el hotel. Y bueno, nos encontramos pavos reales por doquier. Aquí como hay una hembra, justamente. Y aquí está la parte donde está la discoteca, que luego, por ejemplo, a las 2 de la tarde habían puesto canciones de los años 70. Y pues es como la zona como de fiesta. Entonces, bueno, a la gente le gusta bastante el ambiente de esta zona. Y si estoy hablando todo el rato es para que no puedan diferenciar lo que es la canción. Pues el YouTube más que nada. Y no creo que haya problemas por estar grabando con música, pero siempre me da problemas. Pues bueno, a mí no, a mi papá. Pero bueno, YouTube en sí, para globalizarlo. Y bueno, pues para que vean que hasta la gente todavía se sigue metiendo. Hay bastante ambiente y bastante entretenido. La verdad es que hemos disfrutado mucho. Aquí tranquilitos, pasándola bien. Ay, qué bonita vista de la torre de Gran Oasis. O sea, como lo que tiene el logotipo, está bastante bonita. A ver si puedo tomar una fotito aprovechando. 3, 2, 1, listo. Fotito. Porque siempre están bien las fotos, ¿no? Para recordar los lugares. Y bueno, pues más o menos ya entendí lo que es el hotel. O sea, en sí es como 2 hoteles en uno, pero ¿por qué? Porque como que dividen lo que es la pirámide con lo que es el Hotel Gran Oasis. Porque si se han percatado son 4 torres alrededor. O sea, es uno aquí, uno allí, uno aquí, uno aquí. Y la pirámide que es central. La pirámide central es donde las personas también te puedes hospedar. Y aquí luego también tienen los Oasis Beach Club, en los cuales también te puedes meter. Pero ahora están desocupados, bueno, ocupados mejor dicho. Bueno, a ver, lo están arreglando, vaya. Y tienen otros beach club, tienen áreas privadas en las cuales puedes reservar.
Luego también tienes los restaurantes de la pirámide, los restaurantes del Oasis, o sea, del Gran Oasis. O sea, si te hospedas aquí, yo creo que puedes utilizar todos, así que en eso no hay ningún problema. Y también si tienes el Day Pass VIP, también creo que puedes estar en todos. Así que pues bueno, puedes disfrutar bastante bien. Y bueno, eso es lo que les decía, estaba lo de los años 70 disco. Obvio que esto no es disco de los años 70, pero pues para que me entiendan. Bueno, pues estamos aquí en el Maquitá con lo que es la fusión de japonés con mexicano. Y pues aquí estamos sentaditos, hay personas de ese lado, hay personas de ese lado. Y ahí pues está un poco vacío, pero bueno, ya está un poco de noche, ya son las 7:10 de la noche. Ya en 40 minutos más o menos es la hora que nos vamos a ir. Y bueno, pues a disfrutar un poco. Bueno, ya hemos concluido lo que es la cena. Ya hemos terminado, nos faltan ahí 4 sushis, pero pues es porque ya nos vamos. Y bueno, pues ya estamos saliendo de la pirámide. Estamos saliendo esta vez a las 8 de la noche. Porque... no sé por qué, es broma. Es porque mi papá ya está afuera. Entonces en vez de salir a las 9, pues salimos a las 8. Vaya, no está mal. Y aquí es donde van a dar el espectáculo en la noche, creo, pero ahí sí no estoy seguro. Creo que sí, lo van a dar. Es que aquí dan un espectáculo. Pero la verdad está bastante lindo como lo hacen. Y bueno, pues ya me despido de aquí del hotel. Aquí las personas también se despiden. Y nosotros bajaremos por acá. Hasta luego. Hola a todos. ¿Estás buscando una propiedad exclusiva en Cancún? Tenemos la solución para ti. Bienvenidos a nuestro desarrollo residencial. Nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más hermosas y tranquilas de Cancún, en el Mar Caribe. Nuestro desarrollo cuenta con todos los servicios que necesitas cerca de ti, desde centros comerciales hasta restaurantes y tiendas. Nuestras propiedades cuentan con hermosas áreas comunes, incluyendo una gran piscina para disfrutar de los días soleados. Además, nuestras propiedades cuentan con acabados de alta calidad y diseños modernos para que puedas disfrutar del mejor estilo de vida en Cancún. Lo mejor de todo es que puedes comunicarte con nosotros para obtener más información sobre nuestras propiedades. Simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla o comunícate con el número de teléfono que aparece en el video y serás atendido por Paco, quien responderá a todas tus preguntas y te brindará el servicio que mereces. No pierdas la oportunidad de disfrutar de la vida en Cancún en una de nuestras hermosas propiedades. Comunícate con nosotros hoy mismo y reserva tu lugar en nuestro desarrollo residencial exclusivo.